Voy a saludar a Iñaki Anasagasti, una persona muy sensibilizada con todo lo que está pasando en su país, que también es Venezuela, y que fue presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado en su día. Don Iñaki, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Gabón, Carlos. En primer lugar le pregunto, señor Anasagasti, usted hubiera preferido que el PNV hubiera votado a favor, ¿no? Y no abstenerse solamente. Bueno, sí, pero yo creo que es un paso importante, ¿no? Porque ha salido. Y ha salido, como salió hace relativamente poco tiempo, la petición de reconocimiento de la figura del presidente electo Edmundo González Urrutia, y ha salido. Las Cortes Españolas, el Congreso de los Diputados, solicitan al gobierno a gestiones para que se reconozca, ¿no? Que no está. Y yo creo que eso es lo importante de esta votación de hoy, que además tenía varias partes, ¿no? No solamente era la petición, porque además fíjese en el tema de la Corte Penal Internacional, ¿no? Hace relativamente poco tiempo fue acusado de Netanyahu y bueno, pues la Corte Penal Internacional pues lo declaró poco menos que criminal de guerra y con persecución. En cambio, a Maduro, hace 2018, casi 7 años, pues también fue demandado ante la Corte Penal Internacional y todavía sigue el fiscal Karim Khan sigue dando vueltas al asunto, estuvo en Caracas, estuvo hablando con el propio Maduro y eso no se mueve. Por tanto, yo creo que este tipo de iniciativas son presiones internacionales que se hacen ante una situación absolutamente insostenible la que está viviendo Venezuela, con una posibilidad de que el 10 de enero tome posesión el presidente electo, que ha ganado en unas elecciones democráticas, pues nada menos que Edmundo González Urrutia, ¿no? Por eso le preguntaba, señor Anasagasti, desde el punto de vista práctico, ¿qué se puede esperar de este tipo de iniciativas? Sí, el gobierno, por cierto, el gobierno está obligado, ¿verdad?, a ir al Tribunal Penal Internacional y solicitar, en virtud de lo que se ha aprobado en el Congreso, que esté sujeto, que Maduro sea detenido y juzgado por crímenes de lesa humanidad. Me imagino que el gobierno no se negará a algo que le mandata el Congreso de los Diputados, en primer lugar. Y en segundo lugar, una vez que se haga esa gestión, ¿qué podemos esperar? Pues fíjate, si usted le hubiera preguntado hace, pues no sé, 5 días al presidente del gobierno qué opinaría sobre una detención del presidente de sirio, Bashar al-Assad, pues hubiera dicho que no, que ese es un tema internacional de no injerencia en los asuntos internos de otro país, Siria. Y resulta que una dictadura de 50 años pues se ha disuelto como un azucarillo en pues, poco menos que en 11 días, ¿no? Y yo creo que es un mensaje que está enviando también a Venezuela y a las Fuerzas Armadas venezolanas de que no hay situaciones que van a durar toda su vida, que indudablemente Cuba monitorea todo este proceso, pero que en este momento el régimen de Maduro está mucho más débil y es una presión internacional más, porque no solamente es en el caso de la Corte Penal Internacional, porque expresidentes americanos, el propio expresidente Aznar y varios presidentes americanos solicitaron esto mismo que se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados. Es decir, que no es una cosa rarísima, pero es una presión más en una situación que no se puede seguir sosteniendo y que tenía que ser. Usted recordará también, la última vez hablamos de los 2 bilbaínos que estaban detenidos. Sí, nadie habla de ellos. Y siguen detenidos. Y siguen detenidos. Y usted recordará que Pablo González, aquel famoso espía ruso, fue canjeado por Putin nada menos, pero detrás suyo pues había pues toda una presión también internacional, pobrecito, que estaba en una cárcel polaca y que no tenía ningún tipo, que era una acusación absolutamente pues baladí, ¿no? Bueno, y sin embargo lo canjea a los rusos y ya nadie ha vuelto a hablar más de Pablo González, ¿no? Y sin embargo, de estos dos personas que son bilbaínos, que indudablemente han sido secuestrados, nadie habla de ellos. También hay una hispano-venezolana que está detenida. Y también después de las elecciones del 28 de julio, hubo aproximadamente unos 67 adolescentes entre 13 y 16 años que estaban en las cárceles de Tocuyito y Tocorón, a 500 kilómetros donde viven sus familias, y eran unos adolescentes, y todavía siguen muchos de ellos encarcelados. Es decir, es un régimen que está encastillado, que no está leyendo bien lo que está pasando internacionalmente, que en Estados Unidos hay unas elecciones, que ha ganado Trump, que seguramente igual el secretario de Estado va a ser el cubano, de origen cubano, Marco Rubio, sí, y que es un hombre que tiene un discurso clarísimo en relación con el régimen de Venezuela, ¿no? Y yo creo que está encastillado, Maduro está encastillado, y bueno, pues no sé lo que ocurre, pero esta es una presión más. Yo creo que lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de Diputados vale la pena destacarlo. Y luego, pues también tomar un poco la palabra de lo que ha dicho Tellado en relación con Zapatero, ¿no?
Zapatero es una auténtica vergüenza de lo que está haciendo, porque este es una especie de demócrata asintomático, ¿no? Que es demócrata para unas cosas y no es demócrata para otras. Y usted recordará que la semana pasada, nada menos que su embajador, Raúl Morodo, pues fue condenado por la Audiencia Nacional a 10 meses de cárcel y a su hijo a 2 años. Y fue designado por nada menos que por Zapatero. Y todo este lío de Delcy Rodríguez y todo lo que está ocurriendo con Ábalos, el telón de fondo es Venezuela. Por tanto, Zapatero es un personaje absolutamente nefasto. Y yo creo que está presionando muchísimo al gobierno de Sánchez para que no cambie su actitud en relación con Venezuela. Y yo creo que es un inmenso error, porque Venezuela tenía que ser un agente dinámico en lograr la democracia en Venezuela por la experiencia que tenemos aquí, pues de lo que ocurrió en los años 77, 78, y sin embargo propiciar esa transición política absolutamente pues sin violencia y dialogadamente, ¿no? Pero no está haciendo nada, está haciendo todo lo contrario de lo que debía hacer. ¿Es eso precisamente la influencia notable de Zapatero en el Partido Socialista y en Sánchez lo que impide que cambie el gobierno respecto a Venezuela y que hoy el Partido Socialista haya votado en contra de que este sujeto sea, en fin, acusado de crímenes de lesa humanidad y detenido? Me refiero a Maduro. Yo no puedo entender la situación del Partido Socialista Obrero Español, a quien conozco. Conocí mucho a Venegas. Venegas nació en Caracas. Su padre era del PNV, pero Venegas socialista. Nació en Caracas y he hablado mucho con Venegas. Hizo una gestión en la época de Zapatero para que Chávez convocara un referéndum revocatorio, pero últimamente estaba absolutamente escandalizado de lo que estaba viendo en Venezuela, que Venezuela era una dictadura, un régimen dictatorial, no autoritario, una dictadura. Maduro, un asesino. Y el Partido Socialista que esté hablando de esta situación es que es absolutamente incomprensible, porque los derechos humanos no se pueden pesar y medir en función de unos intereses. Los derechos son universales, los derechos humanos son universales. Y yo creo que ahí España tiene que tener un discurso absolutamente beligerante en contra de un asesino. Porque hay que decir, porque así como han descubierto en Siria que ahí había una cárcel que le llamaban, no sé cómo, le llamaban la tumba o le llamaban, pues en Venezuela hay un helicoide que mata gente y que sigue matando gente y que sigue muriendo gente y que sigue siendo la gente perseguida y que, pues es una situación de dictadura que no se puede tolerar. Y claro, que el gobierno español esté mirando para otra parte es absolutamente incomprensible, y sobre todo el Partido Socialista, que tiene una trayectoria, sobre todo con Venezuela, que no tiene nada que ver con lo que está en este momento haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, además, este gobierno no reconoce a Edmundo González, lo hizo Estados Unidos, entre otros países, ¿no? Reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Sánchez se ha negado a ello. Debería producirse esa toma de posesión ahora en enero, después de Reyes. Eso va a ser imposible, me imagino. Y el gobierno no va a dar ese paso. El gobierno de Sánchez no creo que de aquí a entonces dé el paso de reconocer que el que ganó las elecciones y quien debiera ser, en fin, elegido presidente ya oficialmente el próximo enero es Edmundo González. Sí, pues las proposiciones no de ley no son vinculantes, ¿no? Pero indudablemente son recomendaciones importantes. Cuando una Cámara le pide al gobierno que haga algo, tiene que hacerlo si es un gobierno democrático. Y el hecho de que no siga sin reconocer, cuando incluso los Estados Unidos han reconocido, porque Estados Unidos fue un poco remiso, sin embargo, ha reconocido. Sí. Que el Partido de Acción Democrática y el Republicano han reconocido. En Europa, casi todos los gobiernos han reconocido a Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el gobierno español, que es el más importante gobierno que hay en toda Europa en relación con Venezuela, pues sigue de una forma melindrosa, pues no reconociendo nada menos que ellos dicen, y sobre todo cuando uno le escucha a Álvarez, la argumentación que tiene es una argumentación pues, de un niño de 4 años, porque no, es que no conviene que España tenga una injerencia. ¿Cómo que no? Los derechos humanos tienen que tener una injerencia, y tiene que haber una vigilancia en relación con los derechos humanos, que no está teniendo, porque entonces el discurso ético pues se rompe, porque indudablemente no puede haber derechos humanos que se pesen y se midan. Y yo creo que Zapatero es un hombre absolutamente nefasto, lo dije la última vez, es un cáncer para las relaciones entre España y Venezuela, y es un hombre nefasto, absolutamente nefasto en esta situación. Y no hable usted con los venezolanos, ni con los españoles que viven en Venezuela, ni con los gallegos, catalanes, vascos, andaluces que viven en Venezuela. No le pueden ni ver a Zapatero porque lo consideran un activista del chavismo más cruel y más persecutorio de la libertad en aquel país.
Bueno, aquí se da la circunstancia, lo sabe usted, señora Sagasti, que este gobierno denuncia la violación de derechos humanos de los gazatíes, pero sin embargo mira para otro lado en el caso de Venezuela. Fíjese el énfasis y el entusiasmo con que Sánchez pues ataca a Israel en las circunstancias actuales y en defensa de los ciudadanos de Gaza, palestinos, y sin embargo mira para otro lado y obvia todo lo que está pasando en Venezuela. Sí, es un demócrata intermitente, ¿no? Sí, o asintomático. Pero claro, asintomático, ¿no? Es decir, bueno, esto me conviene, lo hago, no me conviene. Oiga, no, esto no es así, esto no debería ser así, ¿no? Y la Corte Penal Internacional, lo que ha ocurrido hoy es decir a la Corte Penal Internacional que este señor está haciendo crímenes de lesa humanidad. Y que indudablemente ante eso, de alguna manera hay que pararle. Pues bueno, la Corte Penal Internacional pues tiene por lo menos una autoridad moral, aunque ni Estados Unidos ni por la propia Israel lo reconozcan, pero Venezuela sí. Por tanto, la Corte Penal Internacional es una presión más. Y yo creo que lo que ha pasado hoy en el Congreso es muy importante. Es una presión más, sí, de acuerdo, pero es una presión internacional, sobre todo para que la gente en Venezuela no se sienta sola, porque están ya con la cuenta atrás. Es el 10 de enero, en la cual Edmundo González Urrutia ha dicho que se va a presentar allí y que indudablemente, previamente va a ir a Estados Unidos, ¿no? Yo no creo que va a ir a cuerpo limpio. Tiene que haber algo por debajo, tiene que haber un acuerdo con el ejército. Y eso es posible, porque si eso ha ocurrido en Siria, que fíjese qué tipo de dictadura tan feroz era, ¿cómo no va a ocurrir en Venezuela algo parecido y se haga una transición absolutamente normal? Y además, pues oye, respetuosa, porque además, usted recordará el tema de las actas, ¿no? Todo el mundo pedía las actas. ¿Dónde están las actas? Ya nadie pide las actas. ¿Por qué? ¿Y por qué no las van a dar? ¿Por qué no pueden darlas? Porque en el momento que las den, se reconoce que no han ganado las elecciones, que Maduro tuvo un resultado penoso. Yo le conté, yo voté aquí, fíjense, habrá unos 7 millones de venezolanos, 8 millones en el exterior, de los cuales tenían derecho a voto, pues no sé cuántos millones, pues 5 o 4 millones. Bueno, solamente nos dejaron votar a 60.180. Bueno, yo fui uno de los que voté aquí en el Consulado de Bilbao, ¿no? Y sin embargo, bueno, mi esposa, que siempre votamos los dos juntos, y que también tiene carnet venezolano, pues no lo dejaron votar. ¿Por qué? Arbitrariamente. Porque ese voto exterior, el madurismo considera que es un voto contrario. ¿Y de qué manera se arregla eso? Pues que no voten. Hombre, claro, si usted admite ese tipo de cuestiones y encima no reconoce el resultado de las urnas ganadas por Edmundo González Urrutia, pues hombre, apaga y vámonos, y luego nos viene a cantar pues no sé qué, las loas de lo que tiene que ser el sistema democrático, cuando no están cumpliendo en algo tan importante como la democracia en Venezuela. La democracia en Venezuela no es una cosa de venezolanos o de un desgaste que está utilizando el Partido Popular y Vox o el PNV y JUS contra el gobierno Sánchez. No, es un tema de derechos humanos, y los derechos humanos son universales y se tienen que cumplir, y además uno tiene que ser beligerante para tener autoridad moral para escribir otro tipo de argumentos, ¿no? Antes hablamos de los 2 bilbaínos que están detenidos por el régimen de Maduro. ¿Qué sabemos de ellos y por qué no se mueve el gobierno precisamente para liberarlos? Acusados por Maduro de pertenecer al CNI, cosa que en su día sorprendió por el currículum y la vida que llevaban estas personas aquí en España. Hombre, sí, el gobierno español, en lugar de estar presidido por Pedro Sánchez, hubiera estado presidido por Aznar, hasta yo me hubiera creído que podían ser del CNI. Pero usted piensa que Pedro Sánchez va a enviar a 2 agentes del CNI para desestabilizar el gobierno de Venezuela a través del Consejo Nacional de Inteligencia Español. Bueno, eso no tiene ningún tipo de explicación, ¿no? Pero independientemente de que sean del CNI, de la CIA o de la TIA o de no sé qué organización rara y extraña, son 2 seres humanos secuestrados. Y además tenemos obligación de defender sus derechos. Pero esos derechos no están en el discurso ético del ministro de Asuntos Exteriores. Últimamente él no habla de ese tipo de cosas. ¿Por qué no habla? Pues tenía que ser muy beligerante, ¿no? En otros países hay beligerancia. Cuando 2 compatriotas con vecinos casi de nosotros desaparecen de la noche a la mañana y nadie da ningún tipo de explicación. Y bueno, y todos son conjeturas, que son espías. Y si no son espías, ¿qué pasa? Y si pueden ser 2 personajes, porque hay en todas partes. Fíjate, los vascos nos encanta ir a sitios de los más remotos, ¿no? Yo personalmente estuve en los sitios donde fue secuestrado, en San Fernando de Apure. Pues es maravilloso, es un sitio, es el Orinoco, y bueno, usted va por allí y está en el cielo, porque es una maravilla. Yo entiendo que 2 tipos jóvenes podrían ir allá sin ser espías,
Bueno, es que yo prefiero creerme eso que no que sean espías. Y si son espías, tampoco me importa. También tienen derechos, ¿no? Claro. Voy a aprovechar para preguntarle, señora Ana Sagasti, usted conoce la política nacional, la ha vivido muy de cerca durante muchos años, en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado. Deme una pincelada de cómo ve usted la cosa. ¿Cómo ve la situación? Hombre, lo veo muy complicado, porque a mí me tocó, yo fui 18 años portavoz del PNV en el Congreso de Diputados, éramos influyentes pero no éramos decisivos. Y eso tenía su importancia, ¿no? Y bueno, pactamos con el Partido Socialista y pactamos con el Partido Popular. Pero bueno, en esa pequeña, farragosa lucha política, pues teníamos nuestro papel. Pero ahora, normalmente, nuestros votos son decisivos muchas veces. Y claro, defender posturas cuando el acuerdo es con el Partido Socialista y con el señor Sánchez, pero no es con Sumar y no es con Podemos. Nosotros no tenemos nada que ver ni con Sumar ni con Podemos. Y entonces, claro, muchas veces los que negocian... Y con Bildu, imagínense, ¿no? Bildu, además, bueno, Bildu vende mercancía averiada o propia o que se la coge por allí, porque ahora tiene que demostrar, pues sí, que indudablemente son buenos chicos y bueno, está en su derecho de ese tipo de... Pero yo creo que los negociadores del Partido Socialista piensan que cualquier acuerdo que puedan llegar ellos con Sumar y con Podemos, los demás irrestrictamente lo vamos a apoyar. Pero eso no es negociar, eso no es saber nada. Y claro, la cuadratura del círculo todavía no se ha inventado. Y es muy difícil mantener una situación de estas si no se tienen las ideas claras, si no se sabe a dónde se va a llegar. Bueno, yo no sé si se va a conseguir aprobar los presupuestos. Sánchez está todo confiado en que puede serlo, ¿no? Y luego la situación de Cataluña pues es muy complicada, con un Junts que no tiene papel en Cataluña, pero sí la tiene en el Congreso de Diputados, y con una Esquerra muy debilitada, que tampoco quiere elecciones en este momento. Es decir, que es una suma de debilidades, una guerra de sombras que está ahí, que se mantiene todo con alfileres, que en un momento determinado se puede quebrar. Sí, se puede quebrar, pero también depende bueno, del juego que quiera tener en un momento determinado Sumar y Podemos. Pero porque en el PNV yo creo que cada vez somos más conscientes de que no estamos dispuestos a pasar por todo. ¿Por todo qué significa? Pues que Sánchez apueste por Sumar y por Podemos y que nosotros tengamos que tragar ese pildorazo. Eso está muy equivocado y si no se da cuenta de eso, lo va a tener muy mal. En el tema de los presupuestos, por ejemplo, se está viendo. Sí, pues eso, casar peras con manzanas, ¿no? Y eso, pues cada uno, los hombres y los rocines, cada uno tiene sus fines. Casar todo eso es muy complicado, ¿no? Y claro, pues Esquerra Republicana pues tiene un peso político, Junts lo tiene, el PNV también lo tiene, no solamente son Junts y el señor Puigdemont, también el PNV y también Bildu. Entonces, la verdad es que yo he negociado con mucha gente, desde Pedro Rubalcaba hasta Cascos, con mucha gente, pero claro, nosotros ya le vuelvo a decir, éramos influyentes, pero no éramos decisivos. En cambio ahora somos decisivos y vamos a hacer valer nuestro voto decisivo. Eso es muy interesante y muy importante porque es así. No es lo mismo ser influyente que decisivo, porque una votación depende de los votos del Partido Nacionalista Vasco o de Podemos en un momento, o de Junts, etcétera, etcétera. Ya no es la influencia, sino la fuerza del voto. Y eso es un matiz muy importante que hay que tener en cuenta, efectivamente. Bueno, pues don Iñaki Ana Sagasti, muchísimas gracias y buenas noches. Y a ver si lo de Venezuela lo enderezamos. ¿Usted cree que va a tomar posesión Edmundo González? ¿Cree que el día 10 de agosto, me parece que es, ¿no? En enero. En enero, perdón, 10 de enero, eso. ¿Usted cree que va a tomar posesión? ¿Y Maduro yo creo va a ceder? Sí, a su manera, como Frank Sinatra, a su manera sí va a tomar posesión. Sí. Y eso es muy importante para que se abra una dinámica, y esa dinámica, porque la verdad es que a mí Biden me ha decepcionado. ¿Pero cree que lo va a detener este sujeto cuando aparezca por allí? Sería terrible, claro. Es capaz, fíjese lo que está pasando en Argentina con la embajada argentina, ¿no? Claro. Tiene a 6 personas que no les da salvoconducto, les está matando de hambre, de sed y de miedo. No, y les corta la electricidad para que no puedan tener ni calor ni frío. Y la comunidad internacional, porque si falla y en un momento determinado estas 6 personas no pueden salvar su conducto, se rompe el convenio de Viena, en el sentido de que las embajadas son inviolables, ¿no? Y bueno, pues, pero ya le digo, es un asesino, es un ladrón, es un personaje que puede hacer absolutamente todo, y por eso no hay que permitírselo, y hay que presionar, y hay que seguir presionando, claro. Señora Sagasti, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por su tiempo. Gracias. Pavón.
Bueno, pues eso, el tema de Venezuela, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es el día 10 de enero, efectivamente, sabremos hasta dónde puede llegar, ¿no? La intención de Edmundo González Urrutia, como presidente electo de ese país, de intentar tomar posesión y que este sujeto no termine deteniéndole, porque claro, viendo lo que está haciendo, no, se puede esperar realmente este señor ha demostrado que ganó, o sea, los votos y los otros... ganó las elecciones. Claro, claro, pues yo digo que ya está clarísimo con las papeletas, o sea, ganó las elecciones. Entonces Maduro lo que está haciendo es usurparle el triunfo electoral. Porque otra cosa es que Maduro, que no nos gusta, que nos parece un sinvergüenza, un dictador, todo, hubiera ganado las elecciones. Bueno, pues las ha ganado, mira qué desgracia, las ha ganado y las ha Y limpiamente, cosa que hubiera sido dudoso, pero bueno. Mira tú qué desgracia, pero las ha ganado, pero es que ya ha quedado patente que no las ha ganado, que las ha perdido. Entonces está usurpando el triunfo electoral a otro y eso ya es muy grave, ¿no? Directamente. Yo cuando el señor Sagaste ha dicho que González va a tomar posesión a su manera, entiendo que es que están preparando alguna especie de acto paralelo. No sé si, hombre, aquí no tiene sentido, tendría que ser... Allí. Tendría que ser ir allí, no sé si va a dejar entrar. En fin, algo quiere hacer la oposición en ese sentido. Yo soy pesimista respecto al éxito de esa operación. Hombre, Iñaki lo ha comparado con el tema de Al-Assad en Siria, ¿no? Diciendo, nadie pensaba que en 11 días iban a liquidar Y de pronto a se dio, bueno, sí, claro, cuando lo han dejado caer. Por eso, en ese sentido. Y cuando han entrado los otros pegando tiros. Claro, claro. No, claro. Pero, no, yo es que creo de verdad, algún día, llegaremos a saber un día la razón por la que el gobierno adopta esta posición irracional en defensa del régimen de Venezuela. Intereses económicos. Pero dicen preservar intereses españoles. Bueno, ¿y no, qué pasa? Españoles Económico. no. Sí, pero ¿y esos intereses no se pueden preservar con un gobierno democrático? Que no son intereses españoles. Bueno, a esto voy. Es que lo que dicen ellos son los intereses empresariales españoles, claro. Pero eso obviamente se quedará mejor preservado con un gobierno menos arbitrario, un gobierno democrático. Claro. Si estamos hablando de otra clase de intereses económicos, entonces ya estamos en otra cuestión, claro. En su momento se especuló con la posibilidad de que Zapatero estuviese ahí, de algún modo erosionando el régimen de Maduro desde dentro, negociando con él una salida pacífica. Bueno, yo creo que ya está bastante claro que lo que Zapatero hace ahí es robustecer el régimen, fortalecerlo. Eso es, Julio. Y yo creo que esa es su también función concretísima. aumentar su cuenta bancaria. También, claro, no. Pero pues, claro, lo robustece porque le conviene. Luego es verdad que ha apuntado una verdad el señor Anasagasti, que es que en nuestros juicios sobre política internacional, nuestros juicios muchas veces están contaminados de ideología, y los del Partido Socialista en concreto, que los desmanes y los crímenes de determinados sátrapas los condena, mientras los de otros sátrapas los soslaya e incluso los bendice. Hombre, a mí me parece muy bien que se denuncien los desmanes de Netanyahu, los excesos en los que haya podido incurrir, pero claro, cuando uno contrasta la actitud con el gobierno del gobierno de España con los excesos de Netanyahu, con la actitud del gobierno de España, con los desmanes, con los crímenes, aquí sí podemos hablar abiertamente de crímenes de Maduro, hombre, pues se le cae el alma a los pies. Sí. Pero fíjate, además, dime. Que esto de hoy, pues que no deja de ser testimonial, es decir, incluso el propio PNV, a pesar de que efectivamente Anasagasti y otros han presionado para reconocer la legitimidad de Maduro de González, del mundo, y meter presión. Pero en el fondo, tanto Junts como el PNV han hecho esto porque la resolución no tiene trascendencia alguna. Son pellizquitos de monja que aprovechan para dar... El PNV lo ha hecho, yo Junts no tengo ni idea, pero el PNV lo ha hecho, porque tú sabes la cantidad de vascos. Hay un de vascos, claro, a los que representa. Claro, o sea, que lo ha hecho por eso. Claro. No lo ha hecho porque no tenga ninguna consecuencia, lo ha hecho porque tiene que representar a todos los vascos que son venezolanos y que eso sí que tienen intereses. Yo en cualquier caso, entonces no entiendo hijos del exilio. No entiendo la abstención. Por eso le preguntaba yo a Iñaki. Yo creo que para no enfadar al PSOE, si hubiera sido mejor que hubieran votado a favor, ¿no? Sí. Creo que no han votado totalmente eso porque había otros puntos con los que no estaban tan de acuerdo. Eso ha dicho Iñaki. Pero el principal era este. Eso ha dicho Iñaki Anasagasti. De pedirle al gobierno que el Tribunal Penal Internacional, pues eso, detenga a este sujeto y en algún momento determinado pueda ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.